Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a su programa Activa. Como cada jueves les damos la más cordial de las venidas. Hoy me encuentro muy contenta, muy emocionada, aquí acompañada de una gran personalidad, el doctor Juan Manuel Herrera. Doctor, bienvenido a su programa Activa. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien. Gracias. Doctor, para nosotros es un agasajo tenerlo aquí. Platíquenos, ¿cómo se inició en la medicina del deporte? ¿Qué fue que lo inspiró? Bueno, afortunadamente en el núcleo familiar mis padres nos inculcaron mucho la actividad física, el deporte, el excursionismo. Entonces para nosotros era un modo de vida el deporte, las actividades físicas. Casi cada 8 días era salir con mis papás a hacer montañismo, escalada, campamentos. Entonces de ahí surgió el prurito de jugar fútbol americano, toda vez que tanto él como su hermano, el Tamal, famoso jugador del Politécnico Guinda, jugó fútbol americano. Pues entonces era para nosotros algo aspiracional jugar fútbol americano. Ya jugando fútbol americano en el Instituto Politécnico Nacional, representando al instituto, pues nos dio el interés de estudiar la medicina y la medicina del deporte. Entonces, saliendo de la escuela, empecé a estudiar la especialidad en medicina del deporte y después la maestría. Okay. La maestría en ciencias del deporte dentro del mismo instituto. Ahí tuve la fortuna de que dentro de mis maestros de la especialidad de la maestría estuvo el doctor Jacinto Licea, a quien mando un saludo. Saludo al doctor Jacinto, y pues nos dio la oportunidad de trabajar en el fútbol americano. Recién egresamos de la maestría y para atender a los equipos representativos del instituto, en este caso a las Águilas Blancas del Politécnico en la categoría mayor y los Jaguares en categoría intermedia. Y fue ahí donde tuve la oportunidad en el quehacer de la medicina del deporte, acompañando al doctor Licea en esos años, conocer a una gran personalidad del deporte. Frecuentemente llegaba al casillero el profesor Jerzy Hausleber con marchistas, Raúl González, Ernesto Canto, Carlos Mercenario, y pues el doctor los atendía. Uh-huh. Y bueno, pues yo interesado me pegaba y no tuve una negativa del doctor. Y bueno, pues lo empecé a acompañar hasta que cierto día me llamó el doctor y me dijo: acompaña al profesor. Yo pensé que era un entrenamiento, pero no, era para irme. El profesor Hausleber le había pedido que si yo los podía apoyar en el equipo de marcha, y ahí empezó la incursión en la medicina del deporte, en las Águilas Blancas, y posteriormente con el profesor Hausleber, con ese gran equipo de marcha. Esos grandes campeones eran campeones mundiales por equipos, había campeones mundiales, medallistas olímpicos. Para mí fue pues una sorpresa estar ahí, un gran honor empezar a trabajar con el profesor Hausleber, empezar a ver y atender a los deportistas de alto rendimiento, y ahí me cambió totalmente el paradigma de lo que es la medicina del deporte, conociendo al profesor Hausleber. Ok, doctor, ahorita en la actualidad, ¿considera que la medicina y las ciencias aplicadas
en del deporte en nuestro país son competitivas mundialmente? Sí, desde luego, yo me remonto a aquellos años en los cuales empecé a trabajar con el profesor Hausleber a propósito de la medicina del deporte. En mi primer viaje a un campamento de altura en Bolivia, Uh-huh. pues yo tomé mis apuntes de seguimiento médico, de atención a deportistas, atención en campo, y iba yo muy contento con mi maletín. Había estudiado las condiciones climáticas, la altura, el frío, el viento, el tipo de deporte que era, y armé un maletín lo más completo que se podía. Iba yo muy contento, y cuando el avión aterrizó ahí en el aeropuerto del Alto de La Paz, bajándonos del avión, el profesor me tomó del brazo y me dijo: doctor, ¿cuándo los deportistas van a estar listos para un entrenamiento en forma? Pues la sonrisa que traía y la emoción se me acabaron. Me quedé callado como media hora, no le contesté. Después de media hora tuve el valor de decirle: no sé, profesor, pero le prometo que lo voy a investigar. Y en ese mismo campamento me di a la tarea de empezar a buscar los elementos del seguimiento médico, qué era realmente lo que se necesitaba. Son cosas que en el quehacer del alto rendimiento muchas veces no las encuentras en la escuela. Exacto. Entonces, al campamento siguiente, que fue a los 4 meses, pues yo ya iba preparado con un laboratorio de análisis bioquímicos portátiles, y empezamos a implementar protocolos de estudio. Empecé a estudiar, me acuerdo, 3 parámetros de adaptación y de aclimatación a la altura. Empecé a estudiar la fisiología, que decía que pues en la altura se producen glóbulos rojos, pero ese es el conocimiento general. Uh-huh. Pero ¿qué pasa con el glóbulo rojo? Entonces es una cosa muy importante para nuestros deportistas, que conozcan realmente qué es lo que les está pasando con estímulos externos, como es la altura, o como es un entrenamiento de 10 kilómetros, 20, 30, 50 kilómetros. Entonces es muy importante esos efectos del medio ambiente o efectos del entrenamiento, qué es lo que provocan en el corazón, en los pulmones, en los intestinos, en los músculos. Esa respuesta es lo que estudiamos. Entonces estudiamos 3 parámetros, me acuerdo. Yo en el principio, cuando llegué a la altura, pues se vive en el altiplano boliviano 4,000 metros. Entonces es una altura pues ya considerable, y me empezó a dar mal de montaña. ¿Qué edad tenía, doctor? Pues era en el año 86. Pues estaba yo joven, hace muchos años. Me acuerdo que me dolía la cabeza, tenía un poco de náusea, me sentía cansado, tenía ganas de comer, pero cuando veía la comida me daba más náuseas. Entonces empecé a comparar lo que me pasaba a mí como cuerpo y lo que le puede pasar al glóbulo rojo. Entonces empecé a estudiar el glóbulo rojo y encontré 3 parámetros, buscando 3 parámetros. La gasolina que produce el glóbulo rojo, el ATP, o sea, lo que producimos para hacer actividad, el adenosín trifosfato, producción del ATP, el consumo de la glucosa adentro del glóbulo rojo, ese es lo que come. También a los glóbulos rojos les da mal de montaña. Entonces, cuando llegan los deportistas o llega una persona a la altura, el glóbulo rojo deja de comer glucosa. Entonces, ver el tiempo en que el glóbulo rojo empieza a comer glucosa. Y cuando empieza a comer glucosa, indica el periodo de adaptación.
y cuando empieza a comer glucosa produce otras sustancias que van a permitir un desarrollo armónico, fácil, y van a poder asimilar los entrenamientos. Entonces, eso para nosotros fue una gran hallazgo, y empezamos a escribir junto con el profesor Hausleber, que ya tenía años corriendo el entrenamiento de altura, a inscribir lo que es la medicina del deporte, la escuela mexicana en el entrenamiento de altura. Entonces, el profesor Hausleber me dejó muchísimo conocimiento. ¿Podría decir que es un mentor? Es mi mentor. En el aspecto asistencial, el doctor Jacinto, y en el aspecto de seguimiento médico y de entrenamiento, el profesor Hausleber. El profesor Hausleber fue ingeniero naval, su profesión de origen, y después fue profesor de entrenamiento deportivo, con un grado en el entrenamiento de resistencia de la marcha. Entonces era una persona muy culta en el aspecto científico. Entonces él nos enseñó modelos matemáticos para equiparar el entrenamiento a 4,000 metros o a 5,000 y traducirlos a 2,200, pasarlos aquí a la Ciudad de México o a nivel del mar. Entonces, junto con el mapeo, el rastreo bioquímico, se hizo la Escuela Mexicana de Entrenamiento de Altura, y es un elemento que hoy prevalece, que no hay en ninguna parte del mundo. Entonces, en ese sentido, la medicina del deporte en México, en esta corriente del entrenamiento de altura, va a la vanguardia del mundo, aunque en Australia, en Alemania han desarrollado cámaras artificiales para remediar el entrenamiento de altura, no es lo mismo. No es lo mismo el estímulo externo, la radiación ultravioleta, el frío, que son elementos externos que van a provocar una reacción en el organismo. Entonces, en ese sentido, pues la medicina del deporte está a la vanguardia del entrenamiento de altura. Está a nivel mundial aquí. Y los resultados pues estuvieron a la vista, ¿no? ¿Cuántos medallistas olímpicos, cuántos campeones mundiales? Sí. Y nos siguen sorprendiendo todavía. Sí. Bien. Doctor, dígame, ¿de cuántas etapas consta en un control de antidopaje? Bueno, el control antidopaje tiene muchas áreas de aplicación. Los controles antidopaje hoy por hoy lo regula la Agencia Mundial Antidopaje, y todo esto está regulado en un documento que se llama Código Mundial Antidopaje. Ahorita la versión que prevalece es la 2015. Ahorita están trabajando para hacer modificaciones y aprobar una nueva versión en el 2021. El control de antidopaje anteriormente, como se originó, era demostrar la presencia de una sustancia prohibida en una muestra biológica de un deportista, ya sea orina o sangre. Sin embargo, pues esto ya se aumentó a 10 puntos más. O sea, un control antidopaje, un resultado positivo, implica infracciones analíticas como es de encontrar la sustancia, o infracciones no analíticas administrativas. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado. En el proceso de toma de muestra, pues es todo un protocolo que se respetan los derechos fundamentales individuales del deportista. Se toma una muestra biológica de orina, una de sangre, se empaqueta en frascos inviolables, una muestra A, una muestra B. Que dicen que el mismo atleta es quien estimula. Exactamente. ¿No? Estimula el atleta, desde el proceso del obsequio de la muestra hasta el cierre de las botellas, todo lo manipula. El oficial de control antidopaje no puede tocarla. El oficial de antidopaje es quien está vigilando al atleta cuando recauda las muestras. Hay 3 elementos
del personal el chaperón, es el que vigila, o verificador, y después el notificador. Primero es el que notifica, el que lleva y le dice: fulano de tal, está seleccionado para un control, y te firma un documento. Ahí se entera de que, y ese notificador lo debe de acompañar hasta la sala. Posteriormente está el verificador o el chaperón, que lo va a acompañar en todo momento y va a vigilar que la muestra biológica salga de su cuerpo. Oh, ya. Y eso, los atletas tienen confidencialidad, o sea, eso es confidencial. Sí, ¿no? sí, totalmente confidencial. Se respetan los derechos de privacidad. Aquí, por ejemplo, hay un aspecto muy importante, que los derechos de protección a los menores, se tiene que hacer una carta firmada por el padre tutor o el representante del deportista, o en el caso de deportistas con discapacidades también se hace un escrito para poder solventar la discapacidad física del deportista. Okay. Doctor, ahorita hablando de los atletas de alto rendimiento, ¿qué sustancias no son permitidas? Porque ahorita ya he escuchado que por comer carne trae una cierta sustancia que también pues ya pasa en la prueba de orina, bueno, en la muestra de orina, y ya también es algo que perjudica al atleta. La lista de sustancias prohibidas es un documento que se llama Estándar Internacional de Sustancias. Ese es un documento obligatorio que tenemos que conocer todos los médicos, inclusive los que no están relacionados con el deporte. Contiene un listado de sustancias que no están permitidas, ya sea en competencia o fuera de competencia, y también hay métodos prohibidos, no reglamentarios. De las sustancias, pues hay varios diferentes grupos. Están los anabolizantes, las hormonales, los precursores, los diuréticos, los estimulantes, moduladores hormonales, beta bloqueadores. Dentro de los métodos pues está la transfusión sanguínea, la transfusión de soluciones intravenosas más allá de 50 mililitros, etcétera. Es un listado que año con año lo revisa una comisión médica internacional. Entonces se reúne este grupo de expertos a nivel del mundo, convocados por la Agencia Mundial Antidopaje, y revisan, y tiene que reunir varias características para que una sustancia esté inscrita o la desechen. En primera, que tenga el potencial de aumentar el rendimiento de manera artificial, y la segunda, que sea nociva para la salud. En este caso son dos aspectos fundamentales que tienen que tener este tipo de sustancias. Sin embargo, aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Los deportistas son seres humanos con derechos. Entonces, un deportista que se enferma puede hacer uso legítimamente del arsenal de sustancias prohibidas, siempre y cuando lo notifique y esté debidamente documentado por el médico tratante. Por ejemplo, hay en el fútbol americano, las famosas conmociones cerebrales, donde hay en algunos de los casos pérdida del conocimiento, desorientación, y hay inflamación de la masa encefálica. Entonces, uno de los medicamentos que se utilizan se llaman glucocorticoides, que son desinflamatorios muy potentes. Esos se tienen que administrar para salvaguardar la vida del deportista. Entonces, el médico, una vez que administra, tiene que hacer una solicitud de uso terapéutico por excepción, y esa se manda a un panel de expertos para que sea validada, y entonces el deportista ya obtiene un salvoconducto.
Entonces este es un aspecto bien importante que se debe conocer. Hay dos tipos de solicitud de autorización, una solicitud urgente, inclusive durante un juego y que lo pasan a control y ya le administraron la sustancia, puede realizarse la autorización de la sustancia. Y hay otros padecimientos de orden general que sí requieren cuando menos 30 días para presentarlo. Te doy el caso de jugadores y tenemos aquí en México bastantes, que cursan con diabetes y requieren el uso de insulina. La insulina es una sustancia prohibida, está prohibida la insulina. Entonces, si no se aplica insulina, el deportista pues, se muere. Entonces, requiere de insulina. Entonces, se hace un historial médico completo, evidencias de laboratorio, evidencias de gabinete, etcétera, etcétera, todo el historial médico, y se autoriza el uso de sustancias. Entonces el deportista lo trae en su teléfono, trae la autorización. Ese es su salvoconducto, porque si en un momento dado le hacen un control, él muestra el acta de autorización. Entonces ya no, aunque lo testen y salga la sustancia prohibida, ya no se persigue ninguna ofensa, ningún delito. Por decir, de los atletas que no requieren la insulina por enfermedad, ¿qué efectos les dan? Ese es el método anabolizante más poderoso. Ahorita atletas no éticos están utilizando una combinación de hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es una sustancia que produce el mismo cuerpo, pero también hay hormonas sintéticas. Entonces generalmente se une la hormona sintética o la recombinante con factores insulínicos. Entonces este es el anabólico más poderoso que existe ahorita. Entonces con mayor efecto anabolizante, aumenta la masa muscular, y algunos deportistas tú los ves y dices no ha aumentado su masa muscular. Lo utilizan sutilmente para recuperar al deportista lo más rápido posible, entre carga y carga de entrenamiento. Entonces, dependiendo de las microdosis que den o que se suministren, entonces tiene el efecto. Entonces, en este caso, un deportista no ético lo puede utilizar para recuperarse más rápidamente y poder tener ventaja. O sea, sí tienen que analizar muy bien las pruebas, los perfiles, para ver que la persona esté en la norma, ¿no? Sí, aquí la Agencia Mundial Antidopaje ha dictado otro estándar internacional para laboratorios. Existen aproximadamente en el mundo unos 32 laboratorios acreditados. México tiene uno. Entonces se cuidan los procesos analíticos muy bien. Antes de tener una autorización en un laboratorio por parte de la WADA, requiere haber pasado un examen de la norma ISO 17025. Es una norma que mide incertidumbre y trazabilidad en un laboratorio de ensayo. Entonces hay diferentes entidades que otorgan, después de una auditoría muy puntual, otorgan el certificado como laboratorio de ensayo. Una vez que tienes esa certificación ISO 17025, entonces sí puedes optar por una acreditación de la Agencia Mundial Antidopaje y viene una segunda auditoría. Los laboratorios normalmente los están testando de forma externa cada 3 meses. Cada 3 meses hay rondas de exámenes que, sin saber qué muestra es, la tienen que analizar y detectar en cantidad y en calidad. Doctor, también los deportistas toman sustancias, o no sé si es el término correcto, nutricionales.
también hay que llevar un control. ¿Quién controla todo eso? ¿Quién lo verifica? Ese es todo un tema. Los suplementos nutricionales tienen una regulación sanitaria diferente a los medicamentos. Seguramente tú habrás leído que en los suplementos nutricionales dice que esto no es un medicamento, es responsabilidad de quien lo consume. Okay. Entonces, porque no tienen la misma regulación. ¿En qué consiste esa regulación diferente a un medicamento? El medicamento tiene estudios de farmacoexcreción, farmacodinamia y bioequivalencia. Al productor de suplementos no le exigen ese tipo de estudios. El medicamento, todos los medicamentos van notificados, el suplemento no. Entonces, la calidad farmacológica de uno y otro son distintos. Entonces, es un problema. La Agencia Mundial Antidopaje recomienda que no se deben usar, porque estudios que se han hecho a nivel mundial, cerca del 20% de los suplementos a nivel mundial están contaminados con entre 1 y 9 sustancias prohibidas. Entonces es una ruleta rusa, es una apuesta a equivocarse. Aquí en México tenemos un gran problema con los suplementos, porque por la frontera norte entran unas 33,000 marcas de suplementos, 33,000 marcas de suplementos. Entonces no sabemos el origen, si están contaminados o están adulterados. Entonces ese es un gran problema. Entonces sí, el deportista tiene que tener mucho cuidado de con quién asiste para que le prescriban una suplementación nutricional. Aquí se deben de buscar suplementos que tengan calidad farmacológica. Pues sí, es un tema de hablar muchísimo de eso, ¿no? Pero bueno, doctor, en su opinión, ¿qué hace falta para un desarrollo integral de nuestros atletas? Digamos, sin descuidar sus estudios. Pues bueno, yo me refiero a lo que marca la metodología del entrenamiento. No es que haga falta en X o Y situación. Aquí lo que decía Dieter Harre, un alemán del ex bloque socialista, el crecimiento físico y la excelencia física de un deportista se obtiene con estímulos motores, entrenando. Entonces es el entrenamiento la base. Entonces la planificación y la prescripción del entrenamiento es fundamental. Sin entrenamiento no hay campeones. Sí, y aquí en México tenemos muy buenos campeones. ¿Con quién ha trabajado? Bueno, se puede decir así, ¿con quién ha trabajado? ¿A qué atletas? Pues bueno, en la parte de médico de equipo, pues me tocó estar con el equipo de Águilas Blancas. Todavía recuerdo algunos nombres, algunos apodos. El head coach que está ahorita, Quique Zárate, su hermano, Martín Cavia, René Gutiérrez Valdivia, Raúl Gutiérrez Valdivia, bueno. La lista es grande. La lista es grande, que me los encuentro y me da mucho gusto verlos, a todos esos politécnicos que defendieron con honor el verde y blanco. Y bueno, ya en la segunda etapa, pues con los marchistas, con Carlos Mercenario, con Miguel Ángel Rodríguez, con Joel Sánchez, Bernardo Segura, Alberto Cruz, una serie de Germán Sánchez, Miguel, Rubén Aricado, Ignacio Zamudio, bueno, muchísimos deportistas que atendí directamente. Y bueno, cuando tuve la oportunidad y el honor de estar en la Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas de CONADE, pues
estaba responsable del servicio, y pues también hay grandes atletas que son un ícono, son un honor recordarlos, porque representan valores, no solamente su comportamiento dentro del terreno de entrenamiento competencia, sino que fuera del terreno de competencia son verdaderos ejemplos de vida, y pues que tenemos para admirar y estar orgullosos como mexicanos de esos deportistas. Claro, sí, cómo no estarlo. A lo que me decía de los marchistas del Instituto Politécnico me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más ha disfrutado en la docencia? ¿En dónde? ¿Qué es lo que más ha disfrutado de la docencia? La docencia, bueno, me encanta. Yo creo que esa es una situación que yo me acuerdo que mi papá nos mencionaba un versículo evangélico, uh-huh, que decía que si de gracia recibiste, tienes que dar de gracia. Gracias. Entonces, mi educación toda fue en instituciones públicas, desde el kinder hasta el posgrado. El posgrado fue en el Instituto Politécnico Nacional, en instituciones públicas, y lo que me hizo ser persona fue el instituto. Entonces, yo le devuelvo muy poquito de todo lo que me dio pues el haber conocido a esos grandes deportistas, el poder tratarlos, el desarrollarme profesionalmente, pues es la formación académica que me dio el instituto, y pues todo ese quehacer, todo ese conocimiento en el quehacer profesional, me gusta compartirlo con mis alumnos de posgrado, de la especialidad. Entonces yo no me guardo secretos. O sea, yo a mis alumnos de la especialidad les comparto todas mis experiencias, positivas, negativas, los éxitos, los fracasos, y creo que esa es la única forma en que uno transmite el conocimiento y puede transformar conciencias. Wow, qué bonito habla, doctor. ¿Qué ha sido lo más gratificante como director médico de las delegaciones olímpicas? Bueno, estar acompañando a los deportistas en sus competencias, portar el uniforme de México, sí, ha sido un honor, y sobre todo acompañar a los deportistas, usar el uniforme, escuchar el himno cuando la bandera se le... Exacto, y mira, hay otras, lo que les digo a mis alumnos, un buen cirujano de corazón se tiene que llenar sus manos de sangre. Sí. O sea, es imposible que... No mancharse las manos. Que un cirujano cardiovascular no se salpique de sangre. Nosotros nos debemos de salpicar de sudor. Uh-huh. Entonces, el convivir con los deportistas en los entrenamientos, el poder observar el crecimiento, el aprovechamiento, el respeto al profesor, el cumplimiento de un programa, pues son ejemplos y son experiencias de vida. El poder viajar a muchas partes del mundo y representar a México, pues como equipo fue una satisfacción muy, muy importante. Doctor, pues ha sido un agasajo tenerlo aquí y empaparnos de toda su experiencia, de todo lo que nos vino a compartir. Muchísimas gracias por haber asistido al programa Activa por Sportiva TV, y pues fue un honor. Muchas gracias. ¿Algo más que quiera compartir? Pues el honor es para mí, el poder compartir las experiencias de vida. Hay
partes fundamentales en la vida de las personas, en 3 tercios. La capacidad potencial de aprender, Sí. la capacidad potencial de producir y la capacidad potencial de transmitir. Todas ellas requieren de marcos referenciales, requieren de capacidades, pero yo considero una muy importante: los aspectos de voluntad. Exacto. Entonces, el aspecto volitivo. Entonces, muchas veces nos topamos con pared, tenemos que regresar, volver a planificar y volver a intentar. Ese es un escalador que no siempre a la primera va a ser cumbre. Entonces, se tiene que regresar, volver a plantear la estrategia y no perder la voluntad. Exacto, no perder la voluntad. Ese es el la punto. Fe. Ese es el punto de lo que me ha dejado estos muchos años de trabajo en la medicina del deporte: no perder la voluntad. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. Fue un placer, un honor tenerlo aquí. Un saludo al doctor Jorge Domínguez, que estaba muy atento que iba a estar usted aquí con nosotros. Compañero de toda la vida, lo conocí en la escuela, el famoso negro. El famoso negro. El famoso negro lo conocí bien flaco, bien flaco, compañero de trabajo, compañero del deporte, compañero de equipo, compañero de vida. Un abrazo a Jorge, mi amigo, es mi hermano. Sí, saludos a queridísimo abuelo Jorge Domínguez. Allá estaremos el fin de semana ya con ellos. Okay. Bueno, doctor, muchísimas gracias. No, al contrario. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en Activa por Sportiva TV. Estuvo con nosotros el doctor Juan Manuel Herrera y pues ya nos estaremos viendo la próxima semana. Muchísimas gracias.